Les habla el hermano Cristian aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, la sabiduría de Dios. Primero que nada debemos saber que Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Él tiene un conocimiento total, completo. Él lo sabe todo. Él es la fuente de la sabiduría. En Proverbios, capítulo 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Un libro muy lindo, Proverbios, de los llamados libros sapienciales, que está condensada la sabiduría de Dios y lo recomiendo a todos los hermanos. También en 1 Corintios encontramos cómo Dios diferencia la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios. La vamos a leer. 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, nos pregunta Dios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, en este caso los griegos venimos a ser todos los gentiles, los que no somos del pueblo judío. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En estos versículos Dios contrasta la sabiduría del mundo de la sabiduría verdadera de Dios. La sabiduría del mundo es la que está bajo el poder del maligno. Es la que nos hace creernos que somos más de lo que somos, nos da la soberbia, nos hincha el corazón. Es vanidad. Por eso el mundo no aceptó la cruz y no acepta la cruz. Les parece un sinsentido. ¿Cómo Dios Todopoderoso va a mandar a su Hijo a morir en una cruz? No lo pueden entender, porque no tienen el discernimiento espiritual. Están atrapados en su visión empírica de la vida. Por eso la Biblia cita que quien créase sabio según la sabiduría del mundo se haga ignorante para poder ser salvado. El conocimiento, que tenemos que entender muy claro esto, el conocimiento que la serpiente hizo entrar en la creación de Dios, en el jardín de Edén, fue lo que nos trajo la soberbia. Nos hizo creer que podemos ser como Dios, lo dice el Génesis. Nos hizo creer que, dijimos al Creador, nos alejamos de ti, no te necesitamos. Nosotros podemos guiarnos según nuestro real entender. Nosotros somos como Dios y nos alejamos de ti porque no queremos tu guía, no queremos que tú nos indiques el camino. Nosotros no podemos hacer nuestro propio camino. Esa es básicamente el conocimiento que nos dio la serpiente en el jardín del Edén. El engaño, la mentira. Aparte de que obviamente vino el ocultismo, la brujería, la hechicería. ¿De dónde viene todo eso? Eso no viene de Dios, eso viene del conocimiento oculto de la serpiente. ¿Por qué en los tiempos antiguos los pueblos hacían sacrificios a sus dioses? Que después nos venimos a enterar, gracias a la Biblia, que eran ídolos, demonios. Había sacrificios humanos. A Moloch, los padres le daban el primogénito y lo tiraban y lo quemaban.
¿Por qué todo esto? Porque evidentemente empezaron a adorar a los demonios, los pueblos antiguos, después de la caída. Se pervirtió todo. Todo se pervirtió. La creación, que había sido llena de luz, se empezó a llenar con foquitos de oscuridad, porque empezaron a entrar estas entidades de la otra dimensión a nuestro plano y empezaron a corrompernos. Ese fue el conocimiento que la serpiente nos dio, el engaño. Él vino a matar, a destruir, a perdernos. Eso es lo que vino la serpiente. Por eso es que tuvo que venir Jesucristo a indicarnos: arrepiéntanse, este camino por el que van es el equivocado. Esta sabiduría que ustedes creen que es la sabiduría verdadera está equivocada, por aquí no es. Por eso tuvo que venir nuestro Salvador, a indicarnos el camino, a volver al Padre, a la fuente original. La sabiduría del mundo, la que nos trajo la serpiente, nos hizo creer que nosotros nos podemos gobernar a nosotros mismos. Nos hizo creer que somos como Dios. No necesitamos a nadie que nos dé reglas. Nosotros ponemos nuestras propias reglas. Vean, los que no creen en la Biblia, los que son incrédulos, los que no creen en un Dios, vean lo que han sido los gobiernos del mundo hasta ahora. Es un caos el mundo. Es un caos porque el hombre no fue hecho para gobernarse a sí mismo. El hombre fue hecho para sí tener libre albedrío, sí dominar toda la tierra como el Padre nos mandó, pero siempre estar en relación con el Padre, que es el que nos va guiando, el que nos va indicando dónde tenemos que hacer las cosas, cómo hacerlas, todo para nuestro bien, porque Él quiere nuestro bien. Él quiere nuestro bien. Entonces el hombre gobernándose a sí mismo, y no, fíjense de la historia hasta el momento actual, ha sido un fiasco. Ha sido un fiasco. Fíjense en las guerras, muerte, violencia, corrupción, envidias, maledicencia, brujería, hechicería, adoración a Satanás y sus demonios, y un largo etcétera. Dios hecho carne vino para enseñarnos lo equivocado que estábamos, que necesitamos arrodillarnos, no ser soberbios, humillarnos ante el Padre, tener la humildad de reconocer: sí, soy un pecador, necesito que me perdones, contra ti solo he pecado, Padre. Creer en Jesucristo, que Él es el Salvador, creer que el Padre lo envió. ¿Para qué? Para cortar la potestad que Satanás tenía sobre nosotros. Acuérdense que Él es el príncipe de este mundo. Él está gobernando. Nosotros somos de Dios, dice la Biblia, pero todo el mundo está bajo el poder del maligno. Entonces nosotros, cuando nos convertimos, cortamos la potestad que tenía Satanás sobre nuestras almas, sobre nuestras vidas, y nos volvemos a la potestad del Padre. Volvemos a restablecer esa relación con el Padre y con la sabiduría verdadera, que es la que nos va a llevar a la vida eterna, a la bendición y a la salvación. Y qué importante cómo Dios desechó el entendimiento de los sabios. No vino Jesucristo como un rey poderoso, como un magnate, como un ser todopoderoso. No, fue un simple carpintero, vivió una vida humilde, modesta. Por eso todo el mundo le decía: pero ¿y este que no es el hijo de José y es también carpintero? ¿Qué puede saber? El mundo, en su vanidad, ¿a quiénes son los que la sabiduría del mundo exalta? ¿A los poderosos? ¿A los ricos? ¿A los reyes? ¿A los famosos? ¿Cómo? Dios hecho carne iba a venir como un simple carpintero, humilde. No lo pueden entender. Si no hay un clic, nunca vas a poder entenderlo. Y a la Biblia menos, y al Padre ni que hablar. Esta es una terrible lección contra la sabiduría del mundo, que exalta a los exitosos, a los ricos, a los reyes y famosos. El Rey de reyes y Señor de señores vino en humildad. Fue un hombre que caminó en total despojamiento de cualquier vanidad. Fue pobre, porque Él tenía una vida pobre. Después nos dice también que los judíos piden señales. La gente del mundo necesita ver para creer. Eso es así, es el empirismo. Yo creo en lo que veo, siento, toco, huelo. Ese es el empirismo. Necesito ver para creer, si no, no creo. Dios nos dice otra cosa, porque Él es más sabio que todos nosotros. Crean primero para luego ver. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, leemos. Esto es muy importante porque nos va dando de a poco entendimiento.
para saber quién es quién y en dónde estamos metidos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz de Cristo, ni la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí se deja claro que Satanás, que es el príncipe de este mundo, cega la mente de los incrédulos. Aquellos que no creen, no es que no creen porque no quieren creer caprichosamente, no, hay alguien, hay una fuerza que los ciega. ¿Qué es ser ciego? No ver, estar en tinieblas. ¿Por qué decimos que los cristianos tenemos que ser la luz? Porque Jesucristo nos dijo, ustedes son la luz del mundo, al creer en mí se convierten en luz. ¿Qué hace la luz? Desecha las tinieblas, saca toda esa tenebrosidad que domina el mundo, nos abre la mente, nos hace entender que no solamente hay este mundo de 5 sentidos, sino que hay un mundo espiritual en otra dimensión. Nos abre la mente, nos saca de las tinieblas. Entonces, Satanás tiene a todos los incrédulos, lo creas o no, es así. Podrás decir, no te creo nada, la Biblia no es el libro de Dios. Me parece fantástico. El día que mueras, porque a todos nos toca morir, y te encuentres con tu Creador, ya verás la verdad. Entonces, Satanás tiene influencia sobre los ideales y puntos de vista de las personas que no creen. Su influencia abarca las filosofías del mundo, la educación, el comercio, los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido por su influencia. Un ejemplo de estas filosofías y religiones falsas es hacernos creer que el hombre puede ganar el favor de Dios por actos o por obras. Pero esto no es así, ya que el Padre nos dijo, por gracia fuisteis salvos, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Fue un acto de su misericordia hacia nosotros, en su omnipotencia, porque como es tan omnipotente, nos dejó alejarnos de Él por su misericordia, porque Él respeta el libre albedrío, pero siempre estuvo allí presente diciéndonos, arrepiéntanse, el camino por el que van los lleva a la destrucción, no ese es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él siempre estuvo ahí diciéndonos, no es por ahí, hay que saberlo escuchar, abrir su corazón. Entonces, en su acto de su misericordia, nos envió a su Hijo, que dio su vida por nosotros en una cruz, para que pudiéramos ser salvos. ¿Cómo? Claro, vamos a entender hoy en un mundo egoísta, donde la Matrix nos dice, tienes que vivir para ti, pensar en ti, vivir la vida como tú quieras. ¿Cómo vamos a poder entender que alguien, Dios hecho carne, dio su vida por nosotros, para que podamos ser salvos? Tuvo la mayor abnegación que se puede tener de una persona, que es dar la vida por los demás. ¿Cómo lo vamos a entender si nos quieren decir que no, el dar la vida por los demás, eso es una locura? ¿Cómo voy a hacer eso? No voy a perder mi vida por los demás. Primero yo. Eso es lo que nos están vendiendo hoy. Una mentira. Nos vino a devolver la relación con el Padre, porque tenemos que restablecer la relación con el Padre para salir de la potestad de Satanás e entrar de lleno en la potestad del Creador. Por eso se nos dice, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Debemos temer al Señor. ¿Qué es temer al Señor? Amarlo, tenerle un profundo respeto, adorarlo solo a Él, porque Él es nuestro Creador. Reconocerlo, ser humildes, no ser soberbios, decir, no hay un Dios, yo soy mi propio Dios. No, tú no eres nadie, no eres nadie. Él debe ser nuestra primera prioridad en nuestras vidas. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. No importa si tienes 7 títulos universitarios, 5 posgrados, 10 idiomas, has ganado el mundo, tienes un buen pasar, eres exitoso según lo que te quiere decir la Matrix. Eso no te importa. El día que, como dice en Marcos capítulo 8, versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te va a servir eso el día que te enfrentes con tu Creador? De nada, absolutamente de nada. Veremos en la parte 2, seguiremos con sabiduría parte 2. Quería decir que armadura de Dios 12@gmail.com, para cualquier consulta estamos a las órdenes. Que Dios los bendiga. Buenos días, hermanos y personas en general que nos miran. Estamos entonces con sabiduría parte 2, siguiendo el anterior video. Debemos entender que todo lo que el mundo nos ofrece es mentira, engaño, vanidad.
Quien es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Veamos en Romanos capítulo 8 otra diferenciación entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Romanos capítulo 8 versículo 6 dice: la sabiduría de la carne es muerte, mientras que la sabiduría de las cosas del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la sabiduría de la carne es enemiga de Dios. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la sabiduría del mundo de la carne? Es el sistema organizado por Satanás y sus secuaces para desviarnos, engañarnos y hacernos perder del camino verdadero que es Jesucristo y el Padre Creador. Es decir, son los sistemas de pensamientos, corrientes filosóficas, doctrinales, religiosas, políticas, económicas, etcétera, etcétera, que dominan y gobiernan el mundo. Si te pones a pensar, a analizar, verás que el mundo se opone en todo a lo que la Biblia nos dice. Daré dos ejemplos claros, sencillos, pero que son muy reveladores. En la Biblia se nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso nos dice la Biblia. En cambio el mundo nos dice que no, que hay que amar al dinero. Debemos estudiar, trabajar y hacer todo lo posible para obtener el dinero. Nos dice que debemos ser exitosos, entendiendo en la mayor parte de las veces ser exitoso, el llegar a obtener abundante dinero. Es así. El mundo ha transformado el dinero en un ídolo. Todos hablan, y si no vean en la calle, ¿de qué la mayoría habla? Habla, piensan, estudian, trabajan, roban, mienten, se corrompen para obtener el dinero. El dinero nos venden, es la clave de la felicidad. Eso nos venden. Todo esto es una gran mentira, es una vanidad. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 nos dice la Biblia: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, es una cosa hueca, vacía, que no te va a llevar a ningún lado. Vinimos a este mundo sin nada. Y el día que te toca irte, porque a todos nos toca morir, no te vas a poder llevar todo tu dinero, tu fama, tu gloria al cajón, porque de nada te servirá. Y la pregunta es, y la Biblia nos lo dice: ¿qué harás cuando te presentes a tu Creador? ¿Qué harás? El otro ejemplo es, el mundo incentiva todos los sentidos, nuestros sentidos. Y últimamente, lo vemos en todos lados, novelas, en la vida diaria, en pautas publicitarias, en todos lados, novelas, comedias, películas, todo lo que el sistema que el mundo tiene para engañarnos, se nos dice que la fornicación, el sexo por el sexo mismo, nos va a traer felicidad. Es algo deseable, algo que nos va a hacer feliz. Se ve a la virginidad como algo malo. Las muchachas que aún quedan, que cada vez lamentablemente son menos, con valores y que quieren llegar vírgenes al matrimonio, se las trata de monjitas. Que no, ¿cómo vas a llegar virgen al matrimonio? Eso es una cosa del pasado. Ahora, con la liberación femenina, debes ser una mujer moderna. Antes de casarte, tener bastantes relaciones. Es así. El mundo nos está vendiendo eso a las mujeres. Y a los hombres nos dicen, no, pero para ser un macho, tenés que tener varias mujeres. Tener excelentes performances en la cama. Y cuanto más mujeres tengas, mejor. Y si estás casado, no seas nabo. Perdón la expresión, tenés que tener algún amante, si no sos un tonto. Y si no estás casado, te dicen, bueno, cuanto más mujeres tengas, más macho sos. Eso es lo que nos vende el mundo. Vayamos a la palabra de Dios, a ver qué nos dice la real sabiduría y la verdadera. En Hebreos, capítulo 13, versículo 4, nos dice: honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicadores y adúlteros los juzgará Dios. Clarito, lo que el mundo te vende es una mentira para que tú te pierdas, porque Dios aborrece el adulterio, Dios aborrece la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Antes de casarte, fornicación. Si te divorciaste y te vuelves a juntar con otra persona, estás fornicando.
La palabra de Dios es clara. Ahora, si tú quieres hacer, no hay Dios, yo no sigo a nadie, mis propios mandamientos, esa es la locura que vive el mundo. ¿Cuántas enfermedades de transmisión sexual no habría en el mundo si hubiera este orden que Dios nos pone? Cada uno, el sexo Dios no lo condena, más nos dio todos los órganos reproductores y toda la capacidad de sentir placer, porque Él quería que sintiéramos placer. Pero Él dice, con tu esposa háganse una sola carne. El hombre dejará a su familia y la mujer también para juntarse con su mujer y hacerse una sola carne. Eso es lo que Dios quiere. Dios es un Dios de orden, para que nazcan niños en una institución fuerte como el matrimonio, donde tengan estabilidad y no sea el relajo que soy. Fíjense lo que es muchachas adolescentes teniendo hijos, abortando, niños que crecen sin padre, ni siquiera saben quiénes son los padres. Eso es lo que el mundo nos está vendiendo como que es lo bueno. La inmundicia. Entonces, con estos sencillos ejemplos queda claro que hay un sistema que domina el mundo, que es totalmente opuesto a lo que la palabra de Dios dice y a lo que el Padre Creador quería para nosotros. Es un subsistema que se ha creado dentro del sistema principal. Es un virus que entró a la creación del Padre. Y por nuestra culpa, por haber escuchado a la serpiente en el jardín de Edén, nuestros primeros padres, dejamos entrar ese virus que infectó lo que era todo perfecto. La creación del Padre al principio era todo perfecto. Nosotros éramos inmortales, no moríamos, no había muerte. Los animales vivían en armonía, no había muerte. Nadie mataba a nadie. Pero dejamos entrar ese virus, ese conocimiento falso, dejamos entrar a la serpiente a la creación del Padre, y se infectó todo, se pudrió todo. Ahí empezó la real caída. Y vino la muerte, la destrucción, la violencia, y todo cayó, porque nosotros éramos los que dominábamos a la creación. Al caer nosotros, todo cayó. Y ahí en los animales empezaron a comerse unos a otros, que es lo que vemos hoy. Y todo se empezó a degradar, a podrir. Eso es lo que dejamos entrar y no nos damos cuenta. Eso hay que tenerlo muy importante, esto es crucial. Allí empezó nuestro sufrimiento y nuestra perdición y el mundo que conocemos a lo largo de la historia, que es guerras, violencias, crímenes, inmundicia sexual, amor al dinero, amor a los ídolos, toda esa inmundicia. Por eso debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, la salvación que nos proporcionó en la cruz. Porque Él vino para eso, a mostrarnos, muchachos, van por el camino errado. Por ese camino los va a llevar a la destrucción. Vuélvanse al Padre, acéptenme como su Salvador. Yo les puedo indicar el camino a la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el único camino. Aceptar a Jesucristo, entonces, implica renunciar a nuestras propias ideas y concepciones sobre este mundo, dejando que la mente de Cristo, no la nuestra, la mente de Cristo nos guíe. También supone, obviamente, cambiar de vida, hacernos enemigos del mundo, aborrecer lo que el Padre aborrece. Si tú dices, yo creo en Jesucristo, pero amas al mundo, eres enemigo de Dios. Debes aborrecer toda esta inmundicia en que estamos. Dar testimonio con nuestra palabra y con nuestra vida, no solo con la palabra, yo soy Jesucristo y vivo totalmente opuesto a lo que la palabra de Dios nos dice. No, vivir conforme a la palabra, ser íntegros. Enfrentar al príncipe de la mentira y todo su sistema de dominación con el Espíritu Santo de Dios. La gente del mundo, los incrédulos, siguen creyendo, por ejemplo, en la teoría de la evolución, que vinimos de los monos. Una gran mentira. Gracias a Dios, se están estudiando ya el ADN, el código genético hereditario, donde se especifica que cada especie tiene su software, por hablarlo en términos modernos, donde una jirafa va a dar jirafas, no va a dar chanchitos. Un mono va a dar monos, no va a dar hombres. Y se está sabiendo la verdad. Pero la gente sigue diciendo, no, venimos de los monos, la teoría de la evolución es la verdad. Mentira, engaño. Y ahora, la nueva teoría, como nunca encontraron el eslabón perdido de la teoría de la evolución, nunca lo encontraron, no me crean a mí, estudien. Nunca se encontró el famoso eslabón perdido de la teoría de la evolución, porque no existe. Pero ¿qué pasa? Como es todo
ideas del padre de la mentira, nos van a engañar ahora con los extraterrestres. Por todos lados, History Channel, Ben 10 para los niños, películas, dibujitos, novelas, los archivos X, ET, Guerra de las Galaxias. ¿Para qué? Para decirnos que fuimos creados por extraterrestres. Otro gran engaño. Los extraterrestres son los mismos de ayer, los ángeles caídos que se hacen pasar por extraterrestres. No me crean a mí, no me crean a mí, les pido, no me crean. Investiguen ustedes por ustedes mismos. Estudien, disciernan. Es la única forma. Los extraterrestres es un gran engaño para hacernos creer que fuimos creados por extraterrestres. Otra mentira. Y la están vendiendo en todos lados. Todos los sistemas de comunicación que domina el mundo, este sistema organizado por Satanás, nos están bombardeando. Ben 10, para los niños y todas las películas. En fin, a ver a quién hay que creerle. Esto se llama programación mental. Estúdienlo, programación mental. Una mentira repetida 1000 veces se transforma en una verdad. Es programación mental que nos están haciendo, de que los extraterrestres existen, de que fuimos creados por extraterrestres. Programación mental. Estudienlo en internet, hay muchos temas sobre programación mental. Hay que entender que ellos son dueños de todo, de los medios de comunicación, de la economía, de la política, toda la política. No importa el partido que votes, están todos trabajando para el mismo, para Satanás. Es así, el hombre gobernándose a sí mismo es un fiasco. Todo está en manos de ellos. Por eso vino Jesucristo al mundo, para liberarnos, a decirnos que no era el camino ese, era el camino hacia el Padre. Para que podamos ir de la potestad del príncipe de este mundo al verdadero potestad, que es nuestro Padre Creador. El mundo ha puesto diversos caminos que nos desvían. El Padre en su palabra les pregunta a los científicos, a los ateos, a los gnósticos, terrible blasfemia de esa secta, los budistas, los comunistas, los marxistas, los capitalistas, los hinduistas, a los empíricos, a los hedonistas, y un largo, etcétera, etcétera, de doctrinas y filosofías falsas. En Job, miren lo que le pregunta, y nos pregunta a todos nosotros, en Job, fundamental. Dime, ¿dónde estabas cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que tanto sabes. ¿Sabes tú quién tiró sus medidas? ¿O quién extendió sobre ella la primera cuerda? ¿Qué apoyo tienen sus basas? ¿O quién asentó su piedra angular? ¿Dónde estabas? A todos estos que no creen. Cuando se formó en masa el polvo de la tierra y se endurecieron sus terrones. Terrible pregunta del Padre. ¿Dónde estaban? No estaban si no habían sido creados. ¿Cómo van a saber cómo fue la verdad si no estaban allí? Pero la soberbia del hombre, no hay Dios. Yo tengo esta teoría. Inventan, mienten, sacan cosas de la cabeza y también les soplan bolazos. Porque perdónenme que me caliente, pero es así. Y la gente se los come. Pero pronto Él va a restaurar las cosas, como eran al principio, perfectas. Y la muerte no va a ser más.